Bueno, nuevo bloque en Región Norte y como lo dijimos hace un par de semanas, cuando la actualidad política internacional nos llama, nos va a estar acompañando junto a nosotros el periodista y analista internacional Damián Svalf, que está junto a nosotros. Damián, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andas? Bien, bueno, preocupados. A ver, todas las miradas están puestas tal vez en la coyuntura argentina, la declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la repercusión política. Pero también estamos mirando a Brasil. Digo, ¿qué está pasando hoy en Brasil? Brasil está sumergido en una crisis política importante que va a tener repercusiones claramente a nivel regional y, por qué no, más allá también. Brasil ha entrado en un proceso de una crisis del sistema político, teniendo en cuenta que la presidenta Dilma Rousseff está justamente ayer en la comisión de diputados armada justamente para evaluar si correspondía o no un juicio político, votó a favor. O sea, en una semana vamos a tener una definición del Congreso brasilero sobre si Dilma Rousseff entra en un proceso de juicio político, lo que significaría claramente una crisis aún mayor, ¿no? ¿Qué es lo que se aprobó ayer? ¿Qué significa? Ayer se aprobó que pasa de la comisión, pasa al pleno de la Cámara de Diputados, que se reunirá esta semana entre el viernes y el domingo. Tendremos la votación entre los 513 diputados que conforman la legislatura brasilera. ¿Cuántos votos necesita ahí Dilma para zafar o cuántos votos son necesarios para el juicio político? No sé de qué lado conviene hacer la cuenta. Dos tercios. Dilma está buscando el número de 172 diputados que no voten o que se ausenten o que no estén, y la oposición o los pro que están a favor del juicio necesitan 342. Si los consiguen, se consiguen esos 342 votos, sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso? Ahí se abre un proceso de 10 días donde esto pasa al Senado. El Senado, en una votación simple, se aprueba también el juicio político. Automáticamente Dilma Rousseff durante 180 días queda suspendida de su cargo mientras se evalúa y se elabora el juicio político, y después de 180 días ahí se toma la decisión. Claramente, si se llega a ese punto, y por antecedentes el más cercano, el de color de enero del 92, una vez que renuncia y teniendo en cuenta que su vicepresidente es uno de los mayores impulsores del juicio político, es muy probable que se termine el gobierno de Dilma Rousseff. El vicepresidente es Temer. Es Temer, sí. Temer. ¿Cómo es que el vicepresidente está impulsando el juicio político? Tal vez nos cuesta comprenderlo para la dinámica de la política argentina. Sí, es muy paradójico todo. El vicepresidente pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasilero, que fue aliado del gobierno del PT hasta hace una semana, 10 días, donde hubo un congreso de ese partido y decidieron por votación correrse del gobierno. Algunos ministros quedaron, pero bueno, después Dilma lo sacó. Pero quiero decir, es muy paradójico porque muchos de los legisladores que hoy están pensando en llevar a Dilma Rousseff al juicio están también manchados y están acusados por corrupción en otras causas. Es algo que engloba a toda la dirigencia política brasilera. No es el caso de Dilma o de Lula, que la segunda parte de la pregunta es esta. Explícame las diferencias entre el caso de Dilma y Lula. Es así. El juicio político se le abre a Dilma por la cuestión de que se le acusa de haber maquillado el presupuesto público a través de dar algunos créditos sin autorización del Congreso. No es un delito penal. Y no tiene que ver con las coimas de Petrobras. Petrobras no. El petrolado es otro, que Dilma no está acusada en ese sentido. Sí, el expresidente Lula, que hace unos días te recordarás que fue llevado a declarar. Él sí está acusado, y está acusado, como te dije antes, una gran parte del arco político brasilero, de la oposición, del oficialismo. Quiero decir, el sistema político brasileño está en crisis. Por eso es muy paradójico todo. Lula es un personaje claramente fundamental en esto. Dilma ha buscado su apoyo. De hecho, la semana pasada lo quiso incorporar al gabinete, que luego la justicia no lo dejó. Pero de todos modos, Lula está jugando un rol fundamental, tratando de juntar los votos que necesita para que Dilma Rousseff no sea llevada a juicio político. Es decir, que en pocos días, o en cuántos días podemos llegar a tener a Dilma suspendida, si se dan los votos de diputados y después el pliego llega al Senado, el juicio político, y prácticamente de estar suspendida se termina ahí la presidencia de Dilma? ¿O imaginás que después de eso puede haber un cambio de clima político y podría asumir después de los 180 días de nuevo? Parece imposible. Mira, ¿no? las fechas entre el viernes y el domingo debería ser la votación de diputados. Si esa votación es desfavorable para Dilma Rousseff, ahí pasarán 10 días más y votará el Senado. Si por mayoría simple el Senado también apoya eso, Dilma tiene que estar suspendida por 180 días. En 15 días Brasil puede estar con presidente suspendido. Suspendido, con Michael Temer como presidente, lo que no parecería tampoco una solución importante, digo, porque Temer, como te dije antes, también está acusado
porque ha firmado los mismos papeles y los mismos decretos que firmó Dilma. Todo su partido y los partidos de la oposición también están salpicados por el escándalo de Petrobras. No hay una figura política que aparezca como posible catalizadora, posible absorber las demandas de la sociedad, por lo cual entra en una crisis que puede agravar la economía brasileña, que está en una crisis importante desde 2013 a 2014 y 2015 ha bajado, se ha contraído la economía, y esto genera un marco de corrupción, un marco de mal manejo político de Dilma, eso hay que decirlo también, y una crisis económica que tiende a empeorar. Ayer me llamaba la atención porque pasa de todo en medio de este escándalo. Se filtra un audio del vicepresidente como si fuera un ensayo de su discurso al país, asumiendo cuando se caiga el gobierno de Dilma. Insólito. Para una telenovela brasilera directamente. Insólito, y quizás vos lo ves en una serie estas de política que estamos viendo. Decís, pero, cuesta creer que fue casual. Claro, nadie es ingenuo en estas movidas. Esto surgió justo en los debates que se daban justamente en la comisión que finalmente votó en contra de Dilma, donde el vicepresidente practicaba un discurso para decir en el momento que Dilma quede suspendida del cargo, como hablando de la etapa que se viene, llamándolo un país unido, un país unido y demás. De vuelta, no creo que sea ingenuo, creo que eso fue una jugada del vicepresidente, que hay que ver en qué sentido eso puede tener éxito o no a la hora de convencer o no a diputados. Las últimas estimaciones decían que hay 92 diputados, entre 92 y 100 diputados que todavía no saben a quién votar. Y otro dato también, si me permitís, ayer de los 65 diputados que votaron, que la votación terminó 38-27 a favor de pasar a la Cámara, hubo 17 diputados que cambiaron el voto de lo que tenían previsto. Quiero decir... ¿Para dónde cambiaron? ¿Qué estaban? ¿En contra? En mayoría cambiaron en contra, en contra. Pero quiero decir, esto abre un juego que nunca sabe de incertidumbre absoluta. En Brasil, la fragmentación del sistema político es... diría escandalosa, porque es cada partido que muy unipersonalista, es terrible. Es impresionante, ¿no? La cantidad de partidos. El PT ha gobernado durante los últimos 15 años y hoy en día tienen 13% solamente de las bancas. Para que vos veas la fragilidad, cómo necesita por lo menos 9 partidos para formar una coalición en la Cámara de Diputados. Quiero decir que es todo muy, muy inestable. La defensa de esto por parte de Dilma y de Lula es: hay un golpe de Estado, nos quieren sacar del gobierno. Claro, lo que dice Dilma es que la causa por la que se le acusa es una causa que no da para que le hagan un juicio político, ya que no es un caso de un juicio, no es algo penal. De todo, y lo que acusa es que lo que se están tratando de hacer los demás es cuestionar su liderazgo político, cuestionar el escándalo de corrupción de Petrobras, que es realmente importante, pero lo que dicen que es un golpe de Estado. Cosa que no creo que lo sea, pero me parece que ni de un lado ni del otro se están comportando, me parece, con el equilibrio y con la seriedad que amerita el caso, ¿no? Es una crisis importante, pero el sistema político está en crisis, por eso me parece que es tan grave. A eso iba, el pueblo brasilero está movilizado, está conmovido, me da la sensación que le pasa a muchos pueblos, como nos ha pasado a nosotros, que tal vez se moviliza cuando se siente más la economía. Ahí la corrupción nos importa un poco más, pero lo está siguiendo muy de cerca y digo... Pro Lula, contra Lula, pro Dilma, contra Dilma, pero hay un mensaje contra toda la dirigencia política por el tema corrupción. Mira, es interesante lo que planteas porque, a ver, no podemos analizar esto sin pensar lo que fueron los últimos 12, 13 años de Brasil. El gobierno de Lula fue un gobierno inclusivo absolutamente, los más críticos de él también lo reconocen. Hubo una incorporación de 30 millones de personas aproximadamente que salieron de la pobreza y se convirtieron en una nueva clase media. Sí. Brasil, Lula y y el PT tienen un gran apoyo popular en ciertos sectores del país. Claramente que esa clase media nueva tiene otras demandas. La crisis económica, Brasil pasó de crecer a tasas importantes, del 5%, creo que fue el año 2013, a menos del 0,1 o 0,2 en el año 2014, y ahora se contrae aún más. Y eso genera a la gente otras preocupaciones, o empiezan a cuestionar la corrupción. Cuando a la gente el bolsillo le flaquea, entonces empieza a ver qué pasa con los políticos, ¿qué hacen? Que a través de la corrupción se están enriqueciendo. Esto pasa en Brasil y pasa en muchos lugares, ¿no? Sí. Mientras la cosa viene bien,
nadie se preocupa demasiado. Ahora, cuando la crisis económica empieza a golpear y no se nota el liderazgo político, ahí empiezan a aparecer las cuestiones de corrupción. Lo último, repercusiones que puede tener el caso Brasil o paralelismos con la situación que vive la Argentina por estas horas, la declaración de la expresidenta Cristina Kirchner, Macri involucrado en Panama Papers, pero me parece que no es novedad, está toda la dirigencia política salpicada. Bueno, ¿no? justamente, a ver, para buscar un paralelismo, lo que puede aquí... Vuelvo a decir que lo que hay que observar bien es cómo se comporta el sistema político. Ajá. Claramente lo de Panama Papers a Macri no le vino bien en este momento, porque él ahora no tiene no podría ponerse como la bandera encabezando o impulsando más investigaciones de corrupción, porque si bien uno puede decir que no es lo mismo lo del Panama Papers y la acusación que se le hace a Macri con lo que se le está acusando al gobierno de Cristina. De todos modos, para mucha gente es un golpe. Es un golpe y es lo mismo. Con las banderas que levantó el macrismo, claro, además fue inesperado. Fue inesperado, fue un golpe en un momento, entonces yo me parece que ahí Macri se debería o va a correrse de la escena esperando a ver qué pasa. Y me parece que ahí hay que ver cómo reacciona sobre todo el peronismo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto para el peronismo? Porque el peronismo sigue siendo el partido más importante de la Argentina, digo, de vuelta, el PRO, para hacer un paralelismo con el PT, también es un partido que tiene, creo que son 6 senadores y 40 diputados, digo, y necesita alianzas, por lo menos con el sector del peronismo. Para negociar. Entonces lo que hay que observar es cómo se comportan los distintos grupos del sistema político, sobre todo dentro del peronismo. Vamos a seguir con atención lo que ocurra en Brasil, y con este análisis nos queda todo mucho más claro. Damián, gracias, como siempre, muy amable. Gracias a vos, Mariano. Hacemos una breve pausa, seguimos en Región Norte en un instante, ya venimos.